El método de Fermat para calcular la pendiente fue desarrollado durante 1630 y aunque no es el más riguroso, es tan exacto como el utilizado posteriormente por Newton y Lady Winnie. La derivada, en pocas palabras, nos sirve para encontrar la recta tangente a cualquier gráfica en un punto dado. Los problemas que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en el siglo III a.C. Esto era en las épocas clásicas de la antigua Grecia. Y no fue hasta como 20 siglos después, en el siglo XVII, que por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz se lograron resolver y encontrar métodos para resolver estos problemas. Esto se dividió en dos tipos. Estaba uno que era el problema de la curva de una tangente y el otro que eran los teoremas de los extremos, que eran de los máximos y de los mínimos. Y esto fue lo que dio origen al cálculo diferencial. Después, pues ya en el siglo XVII, se sintetizaron estos métodos, que eran los métodos que usaban los predecesores, y de aquí se crearon las derivadas y las integrales. En la antigüedad se plantearon 4 problemas. El primero de ellos, la determinación de la velocidad y la aceleración de un cuerpo si se conoce la distancia en función del tiempo. El segundo de ellos era el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes determinados por una curva o una superficie. El tercero, determinar el valor máximo o mínimo de una función. Y el último de ellos era relacionado a la geometría, en la cual se pretendía calcular rectas tangentes o normales de una curva en un punto. Newton y Leibniz utilizaron métodos infinitesimales para llegar a la solución de estos problemas, y así llegaron a conceptos generales de la derivada, como son la fluxión, diferencial y la integral. Newton utilizó una aproximación cinemática, donde seguía su definición de la curva, donde las curvas son descritas y generadas por el continuo movimiento de un punto, no como la disposición de partes, donde la abscisa y la ordenada del punto de la curva son cantidades cambiantes. A estas cantidades cambiantes las llamó fluentes, y a su razón de cambio las llamó la flexión del fuente. En su método de los infinitesimales encontró un inconveniente, para el cual necesitaba primero conocer el concepto de límite. Así fue como llegó al límite de una función, o en este caso al límite de la derivada, en donde, citándolo con sus propias palabras, su conclusión fue: cantidades y razón de cantidad que en cualquier intervalo finito de tiempo convergen continuamente a la igualdad, y que antes dicho tiempo se aproximan una a la otra, más que cualquier diferencia dada, se hacen finamente iguales. Newton, el mundo era algo dinámico, algo en constante cambio. Su pensamiento especulaba con variables que cambian con el tiempo. Cuando analizaba a las curvas desde una perspectiva matemática, Newton las veía como la relación entre las variables de una ecuación, pero desde la vista física veía a las curvas como expresiones de movimiento. Gracias a esta doble visión, después Newton descubriría que el problema de la tangente y de la velocidad son uno mismo. Desde que Leibniz entró en contacto con las matemáticas, le dio importancia al cálculo de las tangentes a las curvas, y muy rápidamente estuvo seguro de que se trataba de un método inverso al de encontrar las áreas y volúmenes a través de sumas. Leibniz afirmaba que una figura curvilínea debe ser considerada lo mismo que un polígono con un infinito número de lados. Esto significaba que las curvas estaban conformadas por miles de rectas infinitesimales. De esta manera, no eran curvas estas rectas porque debido a su pequeño tamaño no daban vuelta, por eso seguían rectas. Y la notación que Leibniz aportó para las derivadas fue la que usamos en este momento, que es d de x de la función de x. La investigación de la derivada y su origen concluimos siendo equipo Leibniz, debido a que, aunque Newton no hubiera sido un par de años antes con su resolución a los problemas propuestos en la antigüedad utilizando métodos infinitesimales y así calculando el límite de una función y de la derivada, Leibniz simplificó de manera casi perfecta con símbolos y notaciones la derivada. Además, tenemos la regla de Leibniz,
la cual nos ayuda a calcular la enésima derivada del producto de dos funciones, siendo estos métodos más útiles y accesibles que los propuestos por Newton, en los cuales utilizó cálculos físicos y matemáticos.